programa. A través del Radio Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La voz espírita de Nicaragua. Muy buenos días amigos oyentes, ya estamos en el programa La Voz Espírita de Nicaragua. La Voz Espírita de Nicaragua se transmite los días martes, los días jueves y los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Este es un programa. Usted puede interactuar con nosotros, puede llamarnos, puede hacer preguntas. Nosotros aquí vamos a estar pendientes. Le vamos a dar para eso los números telefónicos en los cuales usted puede comunicarse acá al programa La Voz Espírita de Nicaragua, que se transmite por Radio El Pensamiento en 880 AM y en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y muy pronto vamos a estar en TikTok. Tenemos al hermano Pedro Pablo Cárdenas. Su número telefónico es el 8275-6900. 8275-6900. Y el hermano Leonel Quintero con el número telefónico 8874-2476. Así es, ¿verdad? Así es. 8874-2476. Usted puede hacer sus preguntas, puede preguntar, puede transmitirnos su experiencia conforme a esto, el espiritismo, las cosas espirituales. Y usted puede hacer alguna pregunta, alguna experiencia que haya tenido en un sueño, en la vida real, haber visto algo, y usted puede hacer su pregunta. En cabina central, Modesto García Rodríguez, 2267-1000, teléfono convencional. El tema de hoy se llama Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis, nos decía el hermano Pedro Pablo Cárdenas, de que esto es alusivo también ya a lo que ya entramos el lunes a Semana Santa. Antes de esto les quería recordar que nosotros solo vamos a tener programa el día martes esta semana, por las vacaciones de Semana Santa, sí. Y después ya entramos el próximo martes, creo que es 21 o 22 por ahí. Entonces el próximo martes vamos a estar nuevamente con el programa La Voz Espírita. Le voy a pasar la palabra a los hermanos. Adelante, hermanos. Buenos días. Buenos días, estimada audiencia. Agradeciéndoles muchísimo su atención y a todos nuestros seguidores de las redes sociales igualmente. Le traemos bendiciones y mucho agradecimiento por estar con nosotros en este esfuerzo espiritual de todos los sábados a las 10 de la mañana. Vamos a iniciar, antes que nada, agradeciendo al dueño de esta radio, al doctor Alan Tepelalba, la oportunidad, el espacio que nos da de estar aquí y traer transmitir este programa para ustedes, donde venimos a traerles la luz del Evangelio, de la enseñanza del Maestro Jesús principalmente. Antes que nada vamos a hacer la oración de apertura pidiendo al Padre
la oración, la orientación, la protección, para que este programa lo hagamos conforme a su voluntad y a sus leyes. Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, Señor. Te damos gracias este día, en este momento, en este espacio, por estar aquí reunidos en tu nombre. Por este programa que hoy traemos acá a todos los oyentes, para compartir esta información, estas revelaciones que has tomado a bien, que la mostremos, que la conozcamos, la experimentemos, para conocer tu reino, Señor. Te pedimos también que mandes a tus espíritus mensajeros, a tus servidores de luz, para que vengan acá con nosotros y nos protejan, nos iluminen e instruyan nuestras ideas, para que todo lo que aquí digamos sea dicho en pleno orden divino, para gloria tuya, Señor, y confort de tus hijos, la humanidad. Así sea. Así sea. El programa de hoy, como decíamos, corresponde al capítulo 25 del libro El Evangelio según el Espiritismo. Vamos a tomar esta lectura de hoy, porque como siempre lo decimos en los programas, el espiritismo que nosotros promovemos y divulgamos tiene tres pilares fundamentales en los que se asienta, como es la ciencia, la filosofía y el aspecto ético-moral. Como ciencia, estudia el origen y destino de los espíritus, de las almas, y su relación tanto del plano espiritual hacia el plano físico, como del plano físico hacia el espiritual, consciente de la realidad de la interacción que existe permanentemente de los dos planos. Y es también ético-moral porque tomamos como fundamento la doctrina del Maestro Jesús, tocando los temas como el día de hoy nos permiten entender sus palabras a través de el proyecto que él mismo anunció en el Evangelio de San Juan, donde nos hablaba de el Santo Espíritu, del Consolador, del Espíritu de verdad. Y es así que traemos el día de hoy este contenido, como decía el hermano Modesto, alusivo también al inicio de la Semana Mayor del año, donde se conmemora y se estudia y se reflexiona la pasión que nuestro amado Maestro nos demostró en su vida, en su corta vida pública, donde nos enseñó a través de sus mensajes, a través de parábolas, pero también a través de su actitud, de su comportamiento, de su forma de interactuar con el mundo, con la humanidad, con la naturaleza, con el poder de ese entonces, y que es el mismo en la actualidad, el poder de las organizaciones, de las instituciones, del pueblo, el cual nos da una idea, nos debe de dar una idea cuál debe ser nuestro actuar correcto y verdadero conforme a las leyes de Dios. El día de hoy corresponde
hablar, como decíamos, esta enseñanza donde Él nos trae a través de San Mateo el siguiente mensaje. En sí se trata de que estemos conscientes de lo que se dice generalmente: ayúdate y el cielo te ayudará. El Evangelio inicia diciendo esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y se abrirá al que toque la puerta. También, ¿cuál es el hombre entre vosotros que da una piedra al hijo que le pide pan? ¿O si le pidiese un pez, le dará una serpiente? Si pues, siendo malos como sois, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, con cuánto más fuerte razón vuestro Padre, que está en los cielos, dará los verdaderos bienes a los que le pidan. Esto está en Mateo capítulo 7, en los versículos del 7 al 11. Aquí pues nos está mostrando el maestro cómo debería ser la actitud de nosotros ante la creación, ante la existencia de Dios, y cómo hemos de tener confianza y sobre todo seguridad de que si buscamos, hallaremos. Si pedimos, se nos dará. Y darnos cuenta cómo el Padre actúa mejor que el mejor Padre de la tierra, quien, siendo una persona con defectos, da buenas dádivas a sus hijos. Es una buena razón para reflexionar tanto como hijo, como padre, como ciudadano, como miembro de una sociedad, de un grupo, para darnos cuenta y actuar conforme al rol que nos corresponde. Muy bien, cuando hablamos de esta reflexión de buscar y hallaréis, pedí, golpea las puertas, dice, y se te abrirán. Y una vez que nos abren las puertas, debemos saber pedir, porque en la vida no se trata solo de pedir y pedir. En la antigüedad dice de que esto tiene que ver, ¿verdad?, con el avance y desarrollo de las sociedades. Antiguamente, y para aquellos que no creen en la reencarnación, que es una ley en la doctrina espírita y en otras corrientes, se maneja que la reencarnación es una de las leyes de justicia y caridad que Dios, nuestro Señor, nos ha dado. En la antigüedad, la humanidad vivía sin preocuparse del carro, del avión, del barco, sin preocuparse del palacio, sin preocuparse de toda la materialidad que hoy existe. El ser humano vivía contento con saber que se levantaba el día siguiente y iba a recolectar su fruto. Solamente se preocupaba por comer, por defenderse de los peligros que le acechaban. Se metía en una cueva y ahí vivía el hombre primitivo. Pero como un espíritu primitivo, el hombre poco a poco, a diferencia de los demás animales, a diferencia de estos seres, el hombre fue atisbando que
podría haber algo superior que lo diferenciaba a él del resto de la naturaleza. Y esa diferenciación es lo que lo hace a él buscar. ¿Y qué busca él en su desarrollo? En su desarrollo material. Ya él va buscando de que no está contento con vivir en una cueva, con levantarse, subirse a un árbol, asir el fruto, comer y reproducirse. El hombre, estamos hablando del hombre en sus albores primitivos. Con el devenir de los tiempos, el hombre busca y va desarrollando su inteligencia. Esa inteligencia que es lo que nos hace a todos en la naturaleza diferenciarnos del resto de seres. Nos busca, la inteligencia nos hace crecer y diferenciarnos inclusive unos de otros. El humano crece, el humano se desarrolla en la medida de que esos frutos que antes él recolectaba va buscando cómo reproducirlos en una granja, reproducirlo en una parcela, y así llegamos a algo que nosotros en la doctrina espírita le llamamos la ley del trabajo. Porque la ley del trabajo es la que nos permite a las sociedades, a los humanos, estar hasta donde hemos llegado hoy en día. ¿Qué sucedería si no tengamos en práctica esa ley del trabajo? Hay quienes viven bien y mejor que otros porque asumen esta ley con mucha responsabilidad, con mucho atino. Se levantan temprano, se acuestan a la hora adecuada y muy de mañana están buscando el sustento de la familia. Entonces, la ley del trabajo es la que nos hace crecer, nos hace madurar, y el hombre va buscando cada día mejores estadios de vida, materialmente hablando. Y a la par de que el ser humano ha crecido hasta hoy en nuestros días, a través de esto que llamamos la ley del progreso, la ley del trabajo, también hay la ley de adoración. Y dentro de la ley de la adoración, los seres humanos, todos, pernoctamos que existe un ser superior, que existe una divinidad. Aquellos seres que no somos necios y sabemos que existe un ser supremo. Y que todo en la naturaleza, a través de evolución, a través de todo cuanto existe, a partir de esta ley del trabajo, se perfecciona las cosas. El hombre va desarrollando en esa búsqueda, el buscar y hallaréis, él halla que en el camino, en el devenir de los tiempos, haya que Dios, en su infinita misericordia, nos da la dicha de crecer moralmente. Y en ese crecimiento moral va a la par del crecimiento material. Pero en determinado momento, los seres humanos, llenos de avaricia, llenos de envidia, llenos de vanidad, vamos dándole más importancia a los bienes materiales y nos vamos apartando de las leyes morales y de las leyes espirituales. Entonces, bien el maestro nos ha enseñado de que a través de la ley de la reencarnación, unos vamos y venimos. ¿Qué sucedería si no existiese esta ley de la reencarnación? La humanidad estaría estancada aún todavía trabajando con espíritus primitivos, con espíritus de la edad de piedra, el espíritu de la edad de la caverna. Estaríamos todavía estancados y no habría un desarrollo moral, espiritual, sabiendo de que los espíritus primitivos que existieron, como nosotros podemos haber estado ahí, vos Modesto, pudiste haber estado en esa época
y has venido y te has encontrado en un mundo de avance y progreso. Entonces, la ley de la reencarnación nos recuerda de que este avance que hoy tenemos hoy en día no es las veces que venimos y nos vamos. Entonces, necios seríamos de estar creyendo que nuestra venida a la tierra es una vez. Y se habla de la eternidad de los tiempos. La eternidad de los tiempos es porque hemos dicho aquí en la doctrina espírita que el alma es eterna, que el espíritu es eterno. Lo que no es eterno es esta materia, esta carne. Pero con nuestras necesidades y todo lo que acontece en el diario vivir, en la búsqueda de la perfección, hemos llegado hasta donde hemos llegado en nuestros días. El Maestro Jesús, a propósito de la Semana Santa, recordemos que antes él de morir dio una gran cantidad de enseñanzas, como por ejemplo cuando él llegó al templo y encontró una cantidad de mercaderes ahí, nunca lo habían visto enojado el maestro, como ese día que él llegó ahí vendiendo penitencias, vendiendo pavos, vendiendo cerdos, vendiendo cabros, vendiendo lo que cualquiera nos podemos imaginar hoy en día. Había una corrupción en ese templo, de que era el templo de oración, y él muy enojado dijo que habían convertido la casa del Padre en cueva de ladrones, cueva de delincuentes. Y entonces nunca se había puesto tan ofuscado, y esto tiene que ver con la Semana Mayor, porque debemos de ocupar esta Semana Mayor para reflexionar, para orar, como él enseñó, y expuesto a que los fariseos, los falsos profetas, los maestros de la ley ahí, molestos, y los discípulos, los seguidores, estaban atónitos de ver la reacción del maestro. Luego de esto, ¿qué pasó? Le llegaron a hacer preguntas todavía a los fariseos, que porque hacía eso él, y él dijo que en 3 días iba a reconstruir su templo, iba a levantar el templo. Si él podía destruir ese templo, pensaron aquellos, ¿cómo es posible que lo va a anatema, falso, lo va a levantar en 3 días? Recordemos que él se fue luego con Juan, Pedro y Santiago al huerto del Getsemaní, y estando ahí en el huerto del Getsemaní, él miraba venir su muerte, la traición, la maldad que anidaban aquellos que estaban en ese templo, dirigiendo los templos que los habían ocupado como centros de mercado. Él se enojó tanto, y viendo él en su reflexión, les dijo a los que estaban, a sus discípulos, que velaran, que no se durmieran, que estuvieran atentos. Y así llegó hasta la última cena, y a estos 3 que te estoy mencionando, él les dijo que miraba pronto su misión en la tierra, que iba a ser apresado. Le entró una gran tristeza, y en esa gran tristeza le pidió al Padre, se apareció un ángel y le dijo: Padre, si estaré preparado para lo que se me avecina. Y entonces el ángel le dijo que era doloroso lo que venía, porque cualquiera que está viendo lo que le va a suceder se llena de miedo, se llena de pánico. Y él entonces dijo: bueno, no, yo haré lo que tú me mandes hacer, cumpliré la palabra. Y entonces fue así como que conmemoramos en esta Semana Santa, que él le dijo, cuando estaban en aquella cena: en verdad os digo que uno de ustedes me va a traicionar el día de hoy. Y entonces todos se quedaron mirando uno a otro, y entonces sabemos que seré yo maestro, tú lo has dicho, le dije. Entonces Judas, que estaba ahí presente, se sintió como desenmascarado, y el otro Pedro también le dice: bueno, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces el maestro nos está recordando en este momento de que la humanidad debe de siempre estar creciendo en oración y purificando su templo a diario en su corazón, apartando a un lado las atrocidades y las barbaridades
las traiciones a las que él fue sometido y que se cumplió tal como él lo predijo, ¿no? Siendo él un visionario, nosotros debemos entonces comprender que la Semana Santa es para meditar, para reflexionar qué hemos hecho hasta el día de hoy desde la creación de los tiempos. Y vamos a darle un poco la palabra al hermano Pedro para continuar nosotros en eso de buscar y hallaréis. Porque solamente el hombre es el que busca a través de la inteligencia que Dios nos ha dado. Y el hombre en su búsqueda busca la perfección, busca el amor al prójimo, busca la grandeza, busca la superación y no busca hacer el mal. Aquel que anda por el camino de la rectitud no busca hacer el mal al prójimo. Bueno, con usted la palabra, hermano. Bien, continuando con el contenido del capítulo que estamos abordando el día de hoy. En una parte del mensaje el maestro nos decía lo siguiente: no juntéis tesoros en la tierra donde la herrumbre y los gusanos los corroen, donde los ladrones los desentierran y roban más. Mas formad tesoros en el cielo, donde ni la herrumbre ni los gusanos los corroen, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Por tanto, os digo, no os acongojéis por saber dónde hallaréis que comer para el sustento de vuestra vida, ni dónde encontraréis ropa para cubrir vuestros cuerpos. ¿Acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Contemplad las aves del cielo. Ellas no siembran ni siegan y no amontonan nada en los graneros. Mas vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? Y entre vosotros, ¿quién es el que puede con todos sus cuidados añadir a su estatura la altura de un codo? Porque también os preocupáis por la ropa. Observad cómo crecen los lirios de los campos. Ellos no trabajan ni hilan. Y sin embargo, yo os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, jamás se vistió como uno de ellos. Pues, si Dios tiene el cuidado de vestir de esa manera la hierba de los campos, que hoy y mañana será echada en el fuego, ¿cuánto más cuidado tendrá en vestiros, oh hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Como hacen los paganos, que buscan todas estas cosas, porque vuestro Padre sabe que de ellas tenéis necesidad. Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Por eso, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. A cada día basta su propio mal. Esto lo encontramos en Mateo, el capítulo 6, los versículos 19 al 21 y 25, y el 34. Hermano, en esta parte es importante mencionar, el tema se llama buscar y hallaréis. Sí. Pero es muy cierto lo que acaba de leer usted. Buscar primero a Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Primero hay que buscar la presencia de Dios. Para que lo que nosotros buscamos lo podamos hallar. Eso es lo más importante en este tema, porque muchos le piden a Dios, pero nunca lo buscan a Él. Así es. Se enfocan en pedir, pero no en buscarlo. Primero hay que buscarlo a Él. Sí. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de ahí comienza todo. Así es. Bien, como decía el hermano Lionel al inicio,
Estos mensajes presuponen de que todos entendemos que tenemos una necesidad que podemos cubrirlas y deseamos cubrirla, ¿verdad? Pero siempre y cuando seamos conscientes de que para ello hay que esforzarse, hay que buscar para encontrar y todo lo que hemos aquí leído. Y por lo tanto, el leer estos versículos no nos debe dar de ningún momento la idea, el mensaje, la sugerencia de que vamos a dejar de esforzarnos, de trabajar, de estudiar, de levantarnos temprano, de practicar la disciplina del trabajo, de nuestra profesión, de lo que sea. De que en la medida que nosotros busquemos y todo el tiempo hagamos el esfuerzo que corresponde, vamos a obtener los resultados. Y en la medida que, como dice el hermano Modesto, pongamos en primer lugar la ley de Dios, su presencia en nuestras vidas, todo se nos dará, todo lo podremos encontrar, todo lo vamos a hallar. Y lo cual no significa tampoco que no vamos a seguir buscando los mejores inventos, la mejor tecnología, el mejor desarrollo, porque eso es casualmente lo que promueve la doctrina espírita, el encuentro de la fe con la ciencia, el abordaje de la moral, de las virtudes, el cual debe ser el punto de encuentro de todas las prácticas religiosas, de todas las instituciones religiosas, porque luego las otras cosas corresponden a la forma en que se realiza o se practica una fe, pero no el fondo. El fondo, el objetivo principal, lo más importante, lo medular, son los aspectos éticos y morales, las virtudes, y todo lo que ya lo mencionaba el hermano Leonel, que corresponden a la primera ley, como es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La ley del progreso, la ley del trabajo, la ley de justicia, amor y caridad. Es lo que siempre el maestro nos está exhortando, y en estos mensajes nos quiere decir eso, que sí hay algunas cosas, es decir, cuando él habla de las plantas, de las aves, no es que sean menos importantes en el aspecto moral ni nada de eso, sino que simplemente son seres que no tienen raciocinio, no tienen la inteligencia tan desarrollada como el ser humano los tiene. Entonces quiere decir que si ellos, siendo como son, obtienen todo y no les hace falta nada, cuánto más nosotros, los seres humanos, las almas encarnadas, los espíritus, en el plano espiritual, ¿cómo no lo van a recibir siendo inteligentes? Pero sobre todo, como decía el hermano Modesto, siendo conscientes de la existencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo de sus leyes. Bueno, verdaderamente es loable, ¿verdad? Esa enseñanza de que manda Dios a diferenciar los seres humanos del resto de la creación. La vida es una constante de trabajo, y eso es lo que nos hace grandes, nos hace casi dioses, creando, buscando, pidiendo y hallando la palabra virtuosa que Dios, a través del gran maestro Jesús de Nazareno, vino como modelo a enseñar nuestro camino, a enseñar el camino que nos lleva verdaderamente a ese reino que un día tuvo que ser violentado, a través de que para poder entrar a ese reino había que batallar con los enemigos para encontrar la tierra prometida. Vino el Maestro Jesús y dice, bueno, ahora no es de batallar, no es de pelear por llegar a la tierra prometida. Ahora se trata de que hay otros caminos para llegar al reino de los cielos. Y ese camino es a través del ejemplo que yo os voy a alegar y que también
para que ustedes puedan conducir sus pasos, les voy a enviar un consolador. Y ese consolador que Él nos dejó, recordándonos en estos tiempos de la Semana Santa, es al cual debemos nosotros apegarnos, porque el ser humano en su necedad, Él nos enseñó el Padre Nuestro, donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo: el pan que encuentren a diario, embodéenlo, hagan unos silos, almacenen allí el pan. Y Él dice claramente que el que piensa de esa manera, el pan se le va a enmohecer o la semilla se le va a podrir. Más si no es bien guardada en un buen granero, se va a polillar. Entonces, el maestro es claro cuando nos dice además que del pan nuestro de cada día, dice: dánoslo hoy. Y nos manda también a perdonar a nuestros enemigos, que ese es verdaderamente el mejor pan, el pan espiritual que Dios nos da y nos pasa, ¿verdad?, a reflexionar y decir: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay quienes buscan en el Padre Celestial, que solamente le piden y no se acuerdan de saber perdonar a su vecino, perdonar a su enemigo, y vamos tras de la guillotina a buscar cómo hacer el daño. Muchos hoy en día buscan su mejoría social, su mejoría material, y se han trasladado a otros países donde verdaderamente les han quitado hasta la última gota de sudor. Han dejado estos hermanos en otros lugares su gota de sudor, y ahora les están prohibiendo repatriar el pan a sus familiares. Habráse visto. ¿Podremos creer nosotros que hemos avanzado espiritualmente en la comparación de los pueblos primitivos? Hay espíritus que han ido y han regresado aún con esos odios venenosos, con esa cultura de no paz, con esa cultura guerrerista, con esa cultura de destrucción, y es lo que es lo que nos llama el maestro a reflexionar en esta Semana Santa, que vayamos nosotros, la sociedad en conjunto del planeta, a identificar aquellos gorilas que están allá tratando de meterle el miedo a nuestros congéneres, que buscando no han hallado todavía la tranquilidad y la paz que debe de prevalecer a partir de que la humanidad está creciendo materialmente, pero parece que está retrasándose moralmente. Este es lo que el maestro dice en este momento: buscad y hallaré. Hay quienes van como digo, a golpear las puertas a otros lados y se las cierran. ¿Será eso que estemos al abrigo de ese espíritu consolador? Yo creo que estamos al abrigo de aquellos espíritus que aún se han quedado en el primitivismo, hermano. La palabra con usted, hermano Pedro. Sí. Ya en la parte casi, o ya en la recta final, digamos, porque todavía hace falta algo del programa, queremos pues recalcar lo que decíamos en los versículos anteriores, en la parte de la introducción, que decía: no juntéis tesoros en la tierra, donde el herrumbre y los gusanos lo deterioran, y todo. Bueno, claramente tenemos que decirlo, pues, de que ahí se refiere a las virtudes, los valores ético-morales que hemos mencionado, y no así los bienes materiales, como lo decía el hermano Lionel. Es decir, promover los valores ético-morales, las virtudes, el cariño, la solidaridad, el amor, la fraternidad, todo lo que conlleva a compartir los bienes, tanto materiales como espirituales, es lo que el maestro nos exhorta en estos días. Bien, en la parte del Evangelio, la parte final de este Evangelio, que voy a leer para luego comentar,
que comenta el hermano Leonel, dice lo siguiente: no os acongojéis por la posesión del oro. No os acongojéis por la posesión del oro o de la plata o de otra moneda en vuestra bolsa. No preparéis ni una alforja para el camino, ni dos ropas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja es digno de ser alimentado. En cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos quién es digno de alojaros, y permaneced con él hasta que salgáis. Cuando entréis en la casa, saludadla diciendo: que la paz sea en esta casa. Si esa casa, la casa de ella fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Y si no fuere digna de esa paz, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando algunos no os quisiere recibir ni escuchar vuestras palabras, sacudid nuestras sandalias y salid de esas casas o de esa ciudad, el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán trasladadas con menor rigor. Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esta ciudad. De esta manera, como lo mencionaba el hermano Leonel, como lo describía él, ahora el Evangelio nos lo dice claramente, que así es como serán tratados esos visitantes, como serán acogidos o no serán acogidos, ¿verdad? Así, de esa manera, la ley que todo el tiempo está operando, así lo hará efectivo. Estos evangelios se refería exactamente cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, a curar enfermos, a expulsar demonios. Esto está en el capítulo 10, los versículos del 9 al 15 de San Mateo, donde podemos ver cómo él cómo él conoce la naturaleza humana y cómo él previene a los que en ese momento salían a expandir su enseñanza por el mundo, y los prevenía de las condiciones del mundo. Si lo comparamos con la actualidad, con los tiempos del presente, podemos ver que la actitud de ciertas personas, de la humanidad, de cierta parte de la humanidad, no ha cambiado, es la misma. Recuerden que nosotros pertenecemos a un mundo de expiación y pruebas. Y así como en aquel entonces existía una cultura, un nivel de evolución determinado, en el presente existe igual, con la diferencia de que ha existido avance que no ha sido suficiente, pero sí hay avance. Y lo demuestra también la nueva revelación que nos trae la explicación más sencilla de los mensajes del Maestro Jesús. Por eso es que hemos traído acá a este programa este contenido. Bueno, realmente es bastante interesante esta parte que el hermano Pedro ha expuesto, y es que el Maestro, su pensamiento, su acción, su devenir, su futuro, su ayer, es un eterno presente. Jesús está presente hoy con nosotros, ha estado siempre con nosotros, está en nuestros corazones aquellos seres que tienen buena voluntad, porque no todos verdaderamente, lamentablemente, tenemos la buena de voluntad de abrir nuestros corazones así a los espíritus de bien, a los espíritus de amor, a los espíritus de bondad. El Maestro, bien, en estos apartados que acabamos de leer,
que se acaban de mencionar, dice que la naturaleza misma trabaja a diario, evoluciona. Qué lindo dice es ver aquellos campos llenos de diferentes flores, de diferentes colores, de diferentes formas. Unas flores en forma de campanilla, otras flores en forma de animalitos, formas de diferentes colores, morado, amarillo, rojo, en fin. ¿Quién no se ha detenido en un determinado momento a observar la naturaleza? Que cuán bonita es las flores, como sus pajarillos de diferentes colores, cómo el universo entero se llena de música, se llena de melodías y avanza y evoluciona la naturaleza con todos los planetas. Así como el ser humano está conformado por diferentes sistemas, por no decirlo así, el cuerpo humano trabaja internamente diario, trabaja el corazón, no se cansa de trabajar nuestro corazón, bombeando, aquellos que estamos sanos, que estamos bien, bombean, el estómago transformando los alimentos, el riñón y el hígado transformando y llevando los nutrientes a diferentes partes del cuerpo. Eso es trabajo. Las avecitas que vuelan y vuelan buscando su alimento, eso es trabajo. Aquellas aves de corral que están rascando y buscando ahí en nuestros patios, la culebría, los insectos, eso es trabajo. Y entonces, ¿por qué los humanos no somos capaces de apreciar esa actitud de estos animalitos que en la escala evolutiva están por debajo de nosotros? Porque ellos buscan, pero no son capaces de pedir. Aunque algunas veces el gato maulla y te dice, te recuesta a ti, te está pidiendo y tal vez no lo entendés. Hay seres humanos que se comunican con estos seres de menos nivel, ¿no? Y entonces, más sin embargo, hay seres humanos hoy en el planeta que se están muriendo de hambre. Ciudades enteras en África, en América Latina, niños que aún no han desayunado, viejos que aún no encuentran una pastilla para calmar sus malestares, su dolor, y grandes urbes, grandes ciudades, botando los alimentos, dándose el gusto de malgastarlo todo. Por eso es que el maestro dice, no te hagas tesoro en la tierra, porque él fue el que nos enseñó que podemos nosotros, aquellas grandes naciones que están en posesión de tener la riqueza, ayudarle a aquel que no tiene. En virtud de hacer mofa, en virtud de chantajear, estamos obligadas, estas naciones que tenemos un poco más, de ayudar al que no tiene. Pero aquí el pensamiento de Jesús aún prevalece. No dice quitarle al otro, quitarle su sangre y vendérsela al que no tiene. No dice eso la palabra. Entonces yo creo que el mensaje de la reflexión del Evangelio de hoy está de la mano con la Semana Santa, en que vamos a retomar ese mensaje del gran maestro a lo largo de estos 7 días de suplicio por los cuales él pasó, donde se dan traiciones, se dan lamentos, ese pasaje donde lo llevan a la cruz, donde lo escupen, lo vituperan. Debemos de traslapolarlo a los tiempos actuales y buscar aquí cuál es la verdad. Y en esta ida y venida, como el maestro bien enseñó a través del bautismo, a través de Nicodemo, que hay que nacer de nuevo, dijo él. Y ese nacer de nuevo es lo que debemos buscar aquellos que tienen buena voluntad. Y los estamos invitando a que se acerquen al espiritismo, a aquellos hermanos que buscan a qué venimos, de dónde venimos, a qué venimos, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, que se acerquen a nosotros para que juntos hagamos más rápido este crecimiento de amor, este crecimiento, este cambio planetario, hermanos. Bien.
¿Cómo se miraría una tierra, una sociedad, una raza humana en los ojos de Jesús? ¿Cómo lo proyecta Él? ¿Cómo lo proyecta Él a través de sus doctrinas, de la doctrina espírita y otras enseñanzas y otras prácticas de fe diferentes? Los proyecta como una sociedad compartiendo sus riquezas, compartiendo el exceso con lo que no tienen, lo que poseen escasez. Porque aunque todos trabajamos, no trabajamos con la misma intensidad. Aunque todos podemos levantar peso, no podemos levantar la misma carga. El más fuerte ha de ayudar al más débil. En la misma travesía hacia el Gólgota, miramos esa realidad, donde él ya no podía con la cruz y pusieron a alguien a ayudar. Eso es parte de lo que nos enseña el Maestro a través de su ejemplo. Compartir nuestras riquezas. Qué diferente sería este mundo, y lo va a llegar a ser, luego que estemos ya todos conscientes de la nueva condición de planeta de regeneración, es cuando ese dinero destinado a la guerra no se gaste más en ese rubro, cuando el desarrollo de la tecnología no se dedique más a las municiones ni a las armas, sino que se dedique a la ciencia, a la investigación de las enfermedades. Cuando los científicos, los médicos y enfermeros conozcan la constitución de nuestro cuerpo, el cuerpo físico, que es el primero que ya conocen, a través de la anatomía, el estudio de la anatomía, pero también los cuerpos del alma, el periespíritu, que es el que tiene el registro, el modelo, la arquitectura de cómo nuestro metabolismo funciona, de cómo funciona nuestras intenciones a través del conocimiento del ser espiritual, de nuestras emociones, de nuestras mentes, dónde se origina la idea, el pensamiento, cómo promovemos y cogeneramos el mundo en que vivimos a través de nuestras mentes, a través de nuestros sentimientos, a través de la capacidad de transformar la existencia, el universo, todo lo creado, porque esa es la semejanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, y es esa la semejanza que tanto se refiere. Y cuando nos demos cuenta de que no hacemos nada, viajando a la luna, haciendo pruebas atómicas en la luna, o en el mar, o en el desierto, cuando nos demos cuenta que los viajes al exterior, a la atmósfera o a la luna y todo eso, los cohetes y todo eso que giran alrededor de la Tierra, cuando todo ese dineral, toda esa millonada, nos demos cuenta que no tiene sentido, porque ahí andamos buscando seres donde no existen, seres materiales donde no existen, organismos vivos donde no existen y no existirán ni existieron, porque estamos entendiendo al revés el universo, la creación. Cuando eso ocurra, esa cantidad de dinero destinado a todo eso será revertido en toda la tierra a través de escuelas, hospitales, programas de estudio, cuidado y regeneración de la naturaleza, como está ocurriendo en ciertos países donde el desierto va perdiendo área, aunque también en otras partes el desierto va ganando más terreno. Y así de esa manera, todos los recursos sean dedicados para fines benéficos, constructivos. Tenemos suficiente recursos, suficientes riquezas, recursos naturales para compartir. Cuando nosotros ya estemos en cuando lleguemos a esa realidad, cuando comprendamos esa realidad,
cuando estemos preparados para dar el salto cuántico en la Tierra, todo eso va a ser una realidad. Y eso es la proyección de los grandes maestros como Jesús, como Buda Gautama, como Confucio, como muchos otros, Ismael, Abraham, que están con nosotros todo el tiempo. Porque todos esos seres que vinieron en la antigüedad forman parte de la jerarquía espiritual actual y son los que nos han venido a recordar las leyes de Dios, a enseñarnos las leyes, a decirnos cómo es que funciona. Las 7 leyes herméticas, las 7 leyes universales, las leyes naturales o divinas que viene a promulgar la doctrina espírita, que son 10, de las cuales hemos mencionado 3 en esto: la del trabajo, la del progreso, la ley de fe, esperanza y caridad. También había mencionado la ley de la reencarnación y todas esas leyes. Cuando estemos conscientes de todo eso, este mundo va a ser diferente y vamos a transformarnos en eso que esos grandes maestros y profetas de la antigüedad desean y quieren en este momento: el desarrollo total y evolutivo de nuestra humanidad. Y hemos llegado entonces ya a esa parte que llamamos el mundo de regeneración, donde ya no tendrán sentido las guerras, las discordias, principalmente por lo que aquí hemos venido a promulgar, por los bienes materiales, sino que será un mundo de paz, donde todos compartamos nuestras riquezas, nuestras facultades y nuestros recursos. Vamos a cerrar en este momento con la oración de cierre que la va a hacer hermana Leonel. Amado Padre Celestial, tú que nos has enseñado a comprender que somos energía, tal como tú lo eres, esa energía infinita, eterna, así nosotros también, almas en este cuerpo material, espíritu una vez que hemos abandonado nuestro cuerpo. Te damos las gracias por comprender nuestra situación en esta venida que estamos aquí hoy presentes. Te pedimos disculpas y te pedimos que perdones nuestras ofensas, por cuanto aquellos que aún todavía no han comprendido que somos una chispa divina, que somos una chispa tuya, Padre eterno, y que tú con tu gran generosidad nos diste el libre albedrío. Te pedimos por aquellos hermanos que han abusado de ese libre albedrío en contra de aquellos congéneres que, buscando la felicidad, buscando el amor, buscando la plenitud, buscando el crecimiento, se han encontrado con barreras de egoísmo, de intolerancia. Aquellos que, teniendo y ostentando el poder de las naciones, no han entendido que todos somos hijos de un mismo Creador, de un mismo Padre, y que en ese libre albedrío unos se han equivocado de camino, se han equivocado de manejarse a escuadra y compás, a rectitud, y han empezado a girar y a girar en ese círculo solamente material. Se han olvidado del número 8, número que simboliza los dos mundos, el mundo de los espíritus y el mundo de la materia, el número 8, el infinito.
Padre, manténnos siempre a tu cobijo, a tu resguardo. La reflexión de hoy es: busca y hallaréis. Nosotros buscándote, estamos no pidiéndote porque dejaríamos de ser trabajadores. Solamente permítenos abrir la puerta para hallar lo que venimos aquí a este mundo a buscar la paz, el consuelo, la perfección de cada uno de nosotros en nuestro interior como en nuestro exterior. Padre, condúcenos a este planeta de regeneración, a mejores formas de vida, tal como el Maestro lo dijo. Tal vez no apurando el trago amargo, sino apurando el trago dulce. Ese trago dulce que debe prevalecer en cada uno de aquellos hombres virtuosos y llenos de felicidad, porque están llevando a la práctica lo que tú nos enseñaste, amados los unos a los otros. Gracias, Padre, siendo mediodía, alúmbranos siempre el camino, y así como pones ese sol en lo alto, así nos enseñaste un día a que la lámpara del Selemín no debe de estar abajo, sino en el candelabro. Ese candelabro que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para bienestar de la humanidad. Que así sea. Así sea. Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviado por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y el Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.